Bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un vídeo nuevo. Hoy voy a tratar de explicaros un poco cómo eran las casas en la Unión Soviética y los diferentes tipos de edificios que hay. Y diréis, Pedro, ¿por qué has elegido este topic? Bueno, pues como veréis, estoy aquí en Karaganda, ¿vale? Por lo que podéis ver detrás, los edificios son todos bastante de la época de la Unión Soviética, ahora los veréis. Y no hay mejor sitio para enseñar esto que aquí, porque como ya digo, casi todos los edificios son de la época de la Unión Soviética, especialmente en el barrio en el que estoy yo. Y es perfecto, de verdad que es perfecto para explicarlo. Entonces, bueno, vamos a empezar desde el principio. Vale, lo primero que quiero decir es que las casas o el estilo de casas de la Unión Soviética se caracterizan en función de la época. La primera época que hubo es la de Stalin, con lo cual se llama las Stalinska, ¿vale? Todas tienen el nombre de los dirigentes de la época. Pero está la Stalinska, luego está la Khrushchevka, luego está la Brezhnevka y luego está la Gorbachevka. O bueno, la pronunciación un poco así, pero vamos, me entendéis. Entonces, las primeras casas, que son las casas de la época de Stalin, en realidad eran las casas de la burguesía que se socializaron y eran unas casas por lo general de buena calidad, también las construían ellos, construían en el mismo estilo. Lo que pasa es que eran comunes, es decir, en esa casa en la que antes vivían pues una familia burguesa, normal, yo que sé, 4 personas, ahora pasaban a vivir entre 4 y 5 familias, con lo cual eran casas en las que se estaban muy apretado. Y encima, con la llegada de la Guerra Mundial, hubo un gran problema con las casas porque no había casas para todo el mundo y bueno, pues había que solucionar el problema de la vivienda. Stalin no fue capaz, o la época de Stalin no fueron capaces de solucionarlo porque, bueno, no había casas simplemente y no sabían cómo solucionarlo porque las casas de la época de Stalin, las Stalinkas, que os estaré poniendo vídeos porque de eso sí que hay pocas por aquí, pues no son fáciles de construir porque son casas de calidad, ¿no? Y que requieren cierto tiempo de construcción y no era posible. Con esto llega la época de Khrushchev, estamos hablando de los años, pues el 55, por ejemplo, y llega la Khrushchevka. La Khrushchevka es básicamente la solución a todos los problemas de la vivienda de la Unión Soviética. Vale, pues ese edificio que veis ahí, esto es una Khrushchevka, ¿vale? Ahora hablaremos de las características como tal, pero importante entender la estructura inicial. ¿Cómo están constituidas las Khrushchevkas? Normalmente son 3 o 4 casas formando un cuadrado con una zona central con un parque, ¿vale? Eso es algo que se queda luego en el resto de las construcciones y es muy, pero que muy común, y sobre todo en las ciudades aquí en Kazajistán y en todas las viviendas que han sido construidas en esa época es súper común y se ha quedado así como la estructura. Por lo general, en el centro está el parque y luego además todas las casas en el exterior, normalmente no dentro sino en la zona exterior, suelen tener pues alguna tienda donde ellos pueden comprar. Hay un montón de supermercados pequeñitos, de farmacias y cosas así. Es como están constituidas en general las casas en toda la zona de la Unión Soviética. Y digo que están construidas porque las casas modernas también están construidas así. Vale, una vez visto el parque, pasamos ya a lo que es la vivienda en sí. Como podéis ver, las Khrushchevkas son ni más ni menos que edificios de 1, 2, 3, 4 y 5 plantas. Y diréis, ¿por qué 5? Bueno, el principal problema que había es que si se ponían más de 5 plantas, tenían que poner ascensor. Y se creía, o estaba estudiado en esa época en la Unión Soviética, que hasta 5 plantas todavía se podía vivir sin ascensor, de forma cómoda y sin problemas para la salud. Por ello, la mayor característica de las Khrushchevkas es que están todas conformadas por 5 pisos, como podéis ver siempre. Y la segunda característica muy importante es que se construyeron muy rápidos porque había un verdadero problema de vivienda, como ya he dicho, después de la Guerra Mundial, con lo cual todas están hechas por paneles. Todos los cuadrados que veis son paneles, son casas básicamente como las preconstruidas que decían de los chinos. Bueno, pues así es como se han hecho el 80% de las casas de aquí. ¿Qué ocurre? Las Khrushchevkas eran una solución temporal. Las Khrushchevkas se supone que tenían que durar, pues bueno, no se sabía exactamente años, pero lo mismo 10, 20 años, hasta que ya se solucionase el problema de la vivienda y ya se pasase a viviendas más grandes. ¿Por qué? Porque las Khrushchevkas eran, por lo general, unas casas más bien pequeñas. No sé cuántos metros cuadrados, ahora os lo pondré, pero en general es una casa pequeña que servía como solución temporal por la falta de casas. ¿Qué ocurrió? Estas Khrushchevkas se han ido quedando y bueno, las podéis ver por aquí y hay algunas que de hecho vais a ver por aquí que parecen de la Unión Soviética y no son de la Unión Soviética, son casas modernas. Lo que pasa es que se siguen construyendo con el mismo modelo porque lo de paneles se ha quedado. De hecho, yo he estado mirando viviendas aquí en Kazajistán y me ofrecían casas de panel, que yo cuando lo veía decía, a ver, no está mal porque, joder, llevan 50 años y están bien de pie y van bien, pero vamos, la calidad no es igual que el ladrillo ni que el compuesto, vamos, es que no es lo mismo. Entonces, bueno, pues nada, esto sería más o menos los barrios de las Khrushchevkas. Como veis, lo más interesante es la forma del barrio con el parque en medio, ¿no? Es algo que a mí me pareció muy curioso y que luego eso está aplicado en todas las casas. Y después de Khrushchevka, si estas os parecen feas, lo vais a flipar, ¿vale? Porque las Khrushchevkas importa ya de por general, los balcones están hechos un poco cutres y tal, pero bueno, no están mal del todo, ¿no? Dentro de lo que cabe son pequeñitas, bueno, no molestan, no son bonitas, ni mucho menos, no estoy diciendo lo contrario, pero bueno, no es que sean muy feas. Vale, pues los siguientes gerifaltes de la Unión Soviética no se les ocurrió peor cosa que hacer las casas más grandes y más feas. Bueno, pues enfrente de nuestra Khrushchevka, que por cierto, como podéis ver, está ahí la apteca, es decir, la farmacia, que ya os he dicho que están todas ahí abajo, tenemos una Brezhnevka. Esta puede que no sea una Brezhnevka, es probable que esta sea ya Gorbachevka, no lo sé, porque no sé exactamente qué año está construido, pero por la altura podría ser perfectamente Brezhnevka. ¿Cuál es la diferencia? La altura, principalmente. En la época de Brezhnev se empiezan a construir ya ascensores, ya hay casas con ascensores, y tenemos casas de muchos más pisos, que pueden llegar, pues creo que sea a los 8 o 10 pisos. Bueno, como podéis ver, la Brezhnevka no tiene ninguna característica especial, sino que no está hecha ya de paneles, o bueno, a veces sí, depende un poco de la construcción
interior, pero no se ve por fuera tan claro como las Khrushchevkas. Las Khrushchevkas es que ves la unión de los paneles directamente. ¿Y qué característica tienen las Brezhnevkas? Bueno, son muy feas, ¿vale? Ya aquí es cuando empieza el estilo soviético, pero del feo feo. Pero si veis que no se puede ir a peor, lo vais a flipar cuando veáis las Gorbachevkas. Como ya digo, la única diferencia, cuanto más pasan los años en las casas soviéticas, es que cada vez son más altas. Pero no te creas que las pintan ni nada, porque hay una cosa muy curiosa aquí, y es que el respeto por las cosas públicas está muy bien, pero las casas, el respeto por dejarlas pintadas, por ejemplo, es decir, interesarse en que estén bonitas y tal, les da igual. Todo lo que es la entrada, en muchos sitios en Rusia sobre todo suele estar un poquito sucio, o bueno, no tanto sucio, pero muy dejado, como que la gente no lo cuida. La gente cuida lo que es de la puerta para dentro de su casa, y aunque muchas veces se paga servicio para que se cuide lo de fuera, en las casas antiguas no se tiene ningún cuidado. En las casas modernas sí, pero en las antiguas se ha quedado así. No sé bien por qué, pero bueno, se ha quedado así. Entonces, bueno, como ya digo, las Brezhnevkas son estas que podéis ver, que son perfectamente altas, perfectamente horribles, con todo el respeto. Pero bueno, si creíais que las Brezhnevkas era lo más feo que ibais a ver, lo vais a flipar cuando veáis las famosas Gorbachevkas. ¿Qué os parece, Preciosa. Bueno, pues aquí detrás veis la Gorbachevka. La Gorbachevka es un edificio enorme que además es feo con ganas, con todo el respeto. Os hago zoom para que la veáis mejor, pero en general mi móvil tampoco tiene muy buena calidad, ¿vale? Pero como veis, esta ya pasa de los 15 pisos, suelen tener entre 15 y 20, tiene arriba el nombre y tiene estos especies de motivos en el medio de decoración que suelen ser como de, pues yo que sé, de ladrillo, pero es que de verdad, es que es fea con ganas, yo lo siento mucho. Yo entiendo que la calidad de mi móvil no es buena, pero yo creo que se entiende lo feísima que es, con todo el respeto. Y nada, simplemente como eso, como había más dinero, pues se hacían más grandes, y ahí es cuando empiezan los edificios altísimos. Yo cuando estuve en Moscú me flipó mucho porque los edificios más feos que he visto en mi vida los vi allí, y eran edificios como, vamos, casi el doble que estos, porque en Moscú no sé por qué en la época de Gorbachev hicieron unos edificios feísimos, altísimos y cerca del centro. Y de verdad que me flipa porque me parecen muy feos. Es decir, tú ves la Brezhnevka, que esto por eso estoy haciendo el vídeo aquí, porque están todas juntas, y dices, vale, es bastante fea, ¿no? Ves la Khrushchevka y dices, me quiero morir. No sé, ves la Khrushchevka y dices, bueno, por lo menos es decente, ¿no? Por lo menos luce más o menos bien. Es una cosa que parece como una casa, le da una sensación así con su patio y tal, porque la diferencia es que los edificios estos enormes, porque está aquí enfrente, pero no suelen tener el patio este central, el parquecito que tienen todas estas casas. Entonces, bueno, era simplemente un resumen rápido del tipo de edificio que vais a ver aquí. Ahora sí, eso os pondré algunas imágenes de algún otro sitio que vea, porque luego hay algunas que son más propias, ¿vale? Estos son como los modelos generales. Y bueno, durante la Unión Soviética, como ya digo, en general era así. Cuanto más pasa el tiempo, más altas son las casas, y esa es la única diferencia que vais a encontrar. Si vais a un sitio y veis que son casi todos Khrushchevkas, vais a ver que son sitios que, bueno, se desarrollaron al principio y luego, pues lo mismo, no se desarrollaron tanto. Eso pasa mucho en Kazajistán, porque han sido países, o sea, han sido zonas de la Unión Soviética que se desarrollaron al inicio, pero luego tampoco tenían mucho peso, entonces luego tampoco recibían mucho dinero ni nada en especial, solo que al principio podían tener un montón de casas, pues por eso, por la solución de las casas, porque no había casas, entonces hay un montón de Khrushchevkas. Y luego, en cuanto a los edificios modernos, pasado la Unión Soviética, hay también cosas que son como esta. Es que esta puede que sea después de la Unión Soviética, creo que no, por el motivo que tiene el centro ese de ladrillo, que eso es muy típico, pero vamos, que perfectamente podría ser porque los siguieron haciendo así de feísimos, con todo el respeto. Y no solo eso, sino que hay muchos edificios modernos que son muy parecidos. En general aquí los edificios ya modernos los suelen construir turcos, y a ver, no soy yo quien para criticar, pero hay algunos que están bien hechos, no lo voy a negar. Tiene una constructora kazaja que se llama BI Group, que es de las más grandes de Asia Central, o la que más rápido crece ahora mismo de toda Asia, y esa es muy buena, se ha construido buenos edificios, pero son carillos. Y los constructores turcos, yo por lo que he visto, a mí no me gustan nada esas casas porque tienen un montón de fallos. Estas casas son muy feas, pero funcionan, por lo general. Una cosa interesante, sobre todo de las Gorbachevkas, que empieza a pasar con ellas más que nada, es que las suelen tener una puerta para todo el edificio, o una o dos puertas. Entonces las entradas, por eso también están muy sucias, muy dejadas, porque es muchísima gente por una sola entrada. Eso en las Khrushchevkas no pasa, porque las Khrushchevkas es una entrada para cada, pues bueno, como en España, ¿no? Y bueno, es una cosa bastante curiosa también. Pero vamos, que era solo eso. Quería hacer un vídeo un poquito más relajado, enseñándoos un poco cómo eran las casas y eso. Y nada, espero que os haya gustado. No sé, espero haber entrado un poquito en detalle sin entrar demasiado en cosas técnicas, pero me parece muy curioso porque, como ya sabéis, que los edificios de la Unión Soviética son muy diferentes a España, son muy feos y son muy poco conocidos. Nosotros tenemos el famoso edificio este de Madrid, pues bueno, me llamaba la atención. Pero bueno, eso va a ser todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, quería hacer una entrada rápida para que veáis que el edificio este gigante que os he enseñado, que esos son los motivos que decía que son muy típicos de la Unión Soviética, solo tiene una entrada. Una entrada, estamos hablando para 17 pisos y por lo menos 4 casas por piso, que 4, 8. O sea, imaginaos la gente que hay y solo hay una entrada. Eso es una de las peores cosas que tienen las construcciones soviéticas, lo de la falta de entrada, sobre todo en las modernas. En la Khrushchevka, como ya os he dicho, había una para cada, vamos, prácticamente para cada casa, o para cada 2 o 3 casas, pues bueno, la típica escalera como en España, ¿no? Bueno, y una última cosa que os quería enseñar, estos son las tuberías del gas, que vosotros diréis, ¿qué pasa con las tuberías del gas? ¿Por qué están fuera, no? No es lo común que vayan por fuera y por alto. Bueno, pues aquí van por fuera y por alto precisamente porque con el frío, como se congela el suelo, si se rompen no pueden entrar a arreglarlas. Entonces aquí absolutamente todas las tuberías de gas van por fuera, que las veréis aquí, es algo muy típico de la Unión Soviética y no se ve fuera. Y bueno, ya que he dicho el vídeo sobre arquitectura, digo, pues ya voy a enseñar lo que se me había olvidado.
Bueno, y una última cosa, por si alguno pensaba que este tipo de casas son casas para gente pobre, no son para casas de, bueno, de gente normal, ¿vale? Son como todas las casas de la Unión Soviética y lo podéis ver en este pedazo de Hammer que hay aparcado delante. O sea, que hace un Hammer aparcado delante de esta casa. A ver, es algo bastante raro, normalmente hay coches normales, ¿vale? Pues los coches de esta zona, que este es el tipo de coches que ves por aquí. Pero, joder, cuando he visto el Hammer, digo, perfecto, el Hammer aparcado delante de la Khrushchev. Vaya mezcla, de verdad, vaya mezcla. El coche encima americano.